Muy buenas a todos. En esta oportunidad, hablaré sobre un episodio, prácticamente olvidado por la gran mayoría de peruanos. Un hecho extraño que, de haber sido cierto, y sobre todo, haber tomado decisiones firmes, hubiera cambiado el rumbo de la historia del Perú. Sucede que, entre mayo y junio de 1982, el gobierno del entonces presidente, Fernando Belaúnde Terry, tuvo la calma y seguridad de tener bajo control la guerra contra Sendero Luminoso. El 28 de abril de 1982, el jefe de seguridad del Estado, general Guillermo Rivarola, informó al viceministro López Martínez, que sus agentes tenían información delicada sobre Abimael Guzmán. Al parecer este estaba agonizando por una enfermedad mortal, acentuada por la falta de tratamiento, consecuencia de la clandestinidad en la que vivía. Era tan crítico el estado de Abimael que, según sus fuentes, algunos de sus más cercanos miembros de su familia política estaban tratando de entablar negociaciones con el gobierno, para sacarlo del país y salvarle la vida. Rivarola pidió precisiones y, por supuesto, Martínez se los trajo. Sucede que, un confidente de Guzmán se reunió, ese mismo día, con un periodista, pidiéndole a este que sirva como intermediario ante el gobierno, para negociar la salida de Abimael del país, a lo que el periodista aceptaría siempre y cuando, le facilitaran una entrevista al número 2 de Sendero Luminoso. Osman Morote. La información impactó mucho a López Martínez, pues, según lo dicho anteriormente, el gobierno tenía una posición ventajosa en la guerra contra subversiva, y esta debería ser aprovechada lo más posible. Fue así que le exigió profundizar más en la investigación. Pasan los días, y el 5 de mayo, Rivarola entrega información delicada a Martínez. Un periodista de la revista Caretas, estaba en estos momentos entrevistando al mismísimo Abimael Guzmán. Martínez inmediatamente ordenó la búsqueda exhaustiva del periodista, pero al parecer este había salido de Lima, junto a un fotógrafo, para realizar un reportaje. Lo extraño del asunto es que, la información resultó ser falsa, el periodista no era otro que el autor, Gustavo Gorriti, quien se encontraba en las academias de la Guardia Civil. Este hecho, Rivarola lo conocería un par de días después, cosa que lo confundió bastante respecto a sus fuentes, mas no redujo su entusiasmo para seguir oyendo lo que sus agentes tenían que decirle. Junio llega a su fin, y Rivarola recibe la noticia que estaba esperando con exaltación. Abimael Guzmán había llegado a Lima, en estado crítico, alojado junto a su esposa, Augusta Latorre, en la casa de sus suegros. Sabido esto, mandó a un grupo de policías a rodear la casa, pudiendo arrestarlo en cualquier momento. Ambos personajes decidieron reunirse con el ministro del Interior, Gagliardi, para contarle cómo se desarrollaban los hechos. En medio de la reunión, Rivarola recibe una llamada, que atiende fuera de la oficina. Cuando volvió, dio la información que le habían dado, dejando estupefactos a los ministros. Sucede que la familia Latorre logró contactarse con gente de la seguridad del Estado, para negociar la entrega de Guzmán. Por supuesto, pedían garantías sobre la vida de Abimael, además de permitirle internarse en una clínica con urgencia, pues padecía de cáncer al riñón. Ya con esta revelación todo encajaba. No había más tiempo que perder, tanto ministro y viceministro fueron a darle la noticia al entonces presidente, Fernando Belaúnde Terry, para tenerlo al tanto de la situación. Se le dijo todo lo que se conocía hasta entonces, era verdad que no se le había visto a Guzmán entrar o salir de la casa de su suegro, pero todos los indicios apuntaban que se encontraba allí, agonizando por una anemia aguda, causada por el cáncer al riñón. Al escuchar esto, Belaúnde se mantuvo tranquilo, y luego de pensarlo un poco, manifestó que sería inconveniente capturar a Guzmán en esas condiciones. Al parecer su lógica era: si lo capturamos en ese estado de salud, podría morir al instante, cosa que afectaría al gobierno, pues este cargaría, ante la opinión pública, con la culpa de su muerte, transformando así a Guzmán en una especie de mártir para Sendero Luminoso, y quién sabe, para cierta izquierda de ese entonces. El presidente no quería, bajo ningún motivo, que su gobierno cargue con tamaña responsabilidad política. Con este razonamiento se hizo confusa la situación. Después de tanto trabajo para ubicar al líder terrorista, ahora resulta inconveniente capturarlo de inmediato. Después de un rato, se llegó a una mejor opción. Si Guzmán estaba al borde de la muerte, entonces, que muera en la clandestinidad, sin ningún compromiso del gobierno. O también, en caso de querer negociar una salida del país, el Estado le daría la seguridad, a través de un vocero autorizado del gobierno, que no se le arrestaría.
Fue así que, ese mismo día, el ministro Gagliardi declaró sobre la seguridad interna del país, diciendo que el terrorismo estaba prácticamente bajo control, para finalmente, dar a conocer la oferta de asilo a Guzmán y su familia, conociendo su estado grave de salud, dándole la seguridad y garantías necesarias. Luego, siguiendo las órdenes del presidente, se desactivó la vigilancia en la casa de la familia Latorre, con la intención de no dar ningún indicio de trampa al asunto. Hecho esto, el ministro Gagliardi esperó entusiasmado la comunicación de Guzmán o su familia. Esto nunca se dio. Al poco tiempo, Sendero Luminoso alzó una ofensiva que irá incrementando hasta el ingreso de las Fuerzas Armadas en Ayacucho. Se distribuyó un folleto titulado, Desarrollemos la guerra de guerrillas, que sería el plan de Sendero para devastar al Perú. Poco tiempo hubo para reflexionar, los atentados iban en aumento, tanto ministro como viceministro no podían dar un análisis certero de lo acontecido. ¿Qué pasó en realidad? ¿Se había dejado escapar a Abimael Guzmán? Podría ser, más aún cuando se retiró la vigilancia, pero, ¿cómo iba a escapar si estaba al borde de la muerte? Muchas hipótesis empezaron a merodear, entre ellas, que Abimael ya habría muerto y Osman Morote tomaba la jefatura de Sendero, o también, que algunos de los más intransigentes seguidores de Guzmán se negaban a negociar con el gobierno, manteniéndolo a este en su estado crítico. Pero al margen de las teorías, ¿qué fue lo que pasó? Todo indica que los datos de Rivarola eran erróneos. Sus fuentes, al parecer, recogieron información caduca, proveniente del recuerdo borroso de algunas personas hacia Abimael, relacionada a sus enfermedades, que sí tuvo, pero en los años 70. Dando un recorrido rápido de las enfermedades de Guzmán, en junio de 1972, Abimael solicitó una licencia para someterse a un tratamiento en Lima. Es aquí donde comenzará una serie de permisos otorgados por la Universidad Nacional de Huamanga para darle descansos, con motivo de una enfermedad constante, que únicamente se podían dar tratamiento en la capital, cosa que lo alejó del partido por un lapso prolongado de tiempo. En este período es cuando, agrupaciones enemigas de Sendero Luminoso, como el FER antifascista, CRT y el FUE, aprovechan la condición de Guzmán para burlarse, con insultos y bromas, llegando a dibujarlo en una pared con una leyenda escrita: El Canceroso. Probablemente fue estos recuerdos lejanos que, en 1982, llegaron a los oídos de las autoridades de seguridad del Estado y, maquillado con un poco de imaginación, lograron crear la historia ya antes contada. Volviendo al tema de las enfermedades, Abimael sigue con los tratamientos después de 2 años, cosa que le hizo perder la confianza de las autoridades universitarias, pues pasaba poco tiempo en Ayacucho, impidiendo dar sus clases, además, de que se sospechaba que Guzmán estaba mintiendo respecto a su enfermedad, aumentando así la tensión entre él y los directores universitarios. Llega el 26 de junio de 1976, y oficialmente, luego de muchos contratiempos e incomodidades, Abimael Guzmán renuncia a su cargo en la universidad, alegando tener policitemia, una enfermedad que le impide vivir en las alturas de la sierra peruana. De aquí hacia adelante se establecerá en Lima, reuniéndose en la Cantuta o San Marcos, y muy pocas veces, haciendo viajes a la altura, cosa que perjudicó a su organización, pues perdía liderazgo en los círculos estudiantiles. Con todo esto claro, ¿qué hubo de cierto en la información que manejaba el general Rivarola? Todo indica que fue una deficiente y caduca información, producto del entonces recuerdo de las enfermedades de Abimael. Había sufrido una enfermedad que le impedía trabajar en la universidad, sí, pero, ni siquiera en su peor momento estaba casi agonizando, como lo señalaban las fuentes de Rivarola. ¿Estuvo Guzmán en la casa de sus suegros? ¿Se lo dejó escapar? Parece ser muy poco probable, que este haya estado en la casa de sus suegros, habiendo estado en la clandestinidad, y siendo en dicho lugar, la última ubicación de su paradero, resulta poco creíble que haya estado ahí. Otra cosa que da más seguridad a esto es que, poco después del anuncio de asilo a Guzmán, la familia Latorre salió voluntariamente del país, y se exilió en Suecia. Si Abimael hubiera estado allí, ¿por qué su familia política lo abandonaría? Además, algo que agrega el autor es que, a los pocos meses de la caída de Vilcasuanan, se encontró en los alrededores de la jefatura de la ciudad, documentos personales de Abimael. Gorriti le da un sentido a esto, dada la magnitud del hecho y lo ocurrido en la toma de la ciudad, sugiere que fue una especie de mensaje hacia Belaúnde y sus ministros, pues ellos habían estado diciendo que el terrorismo estaba controlado y habían tratado de negociar con él, cosa que le disgustó a los dirigentes.
Algo más antes de terminar. Nunca se supo si Guzmán en realidad estuvo en la casa de sus suegros, ni mucho menos si hubo alguna orden secreta para dejarlo escapar. Pero, personalmente, creo que no se puede afirmar algo así, pues sería darle validez a la información de un Guzmán agonizante, en el año 1982, dato que no tiene origen alguno, pues se sabe que Guzmán no sufrió de una enfermedad grave, incluso después de su captura. Más que todo fue, como dice Gorriti en su libro, uno de los episodios más extraños en esta extraña guerra.